Listo. Bueno, entonces, muy buenos días a todos los que están presentes en esta mañana, la que nos corresponde continuar aproximándonos al enfoque de análisis sociocultural de la comunicación. Como les adelantaba, hoy día nos vamos a concentrar en la conceptualización y particularmente en las características o rasgos que se destacan en el proceso de la comunicación en la mirada del enfoque sociocultural. Se entiende básicamente aquí la comunicación como un proceso de interacción mediado simbólicamente, donde los interactuantes participan de las estructuras de sentido, comparten significado, ¿no? El problema de la significación y por lo tanto del contenido en la comunicación aparece como una cuestión sustantiva para comprender esta fenomenología, porque es precisamente el compartir significados, ¿no? Es decir, información social, lo que permite, hace posible la coordinación de acciones y en tanto tal el trabajo conjunto con otras personas, individuos de nuestra comunidad, que abren las puertas para la vida social. Es decir, el vivir en relación entre los seres humanos, el ser parte de una comunidad, es básicamente participar de las estructuras de sentido que nos permiten acoplar comportamientos, nos permiten convivir, nos permiten trabajar juntos, ¿no? Resolver de un modo cooperativo nuestras necesidades, asumir tareas de un modo colaborativo, ¿no? Esas son las condiciones básicas de la vida social que en nuestra especie operan a través de la participación en las estructuras de sentido, en el encuentro, en el plano del significado, y es la condición básica, ¿no? de la vida social. Bueno, vamos a compartir un PowerPoint que tenemos sobre estos contenidos. Ay, vamos a ver dónde se nos fue el PowerPoint. Por favor, les pido que me confirmen si es que lo pueden visualizar. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Ya. Bueno, vamos a partir en el punto donde quedamos la sesión anterior, justo cuando se nos interrumpió, ¿no? La clase por un problema ahí de energía. Estábamos refiriendo a el campo de estudio que se aboca a la comprensión de la fenomenología, la significación, el conjunto de los procesos en que algo funciona como signo, también lo podemos conceptualizar el conjunto de los procesos semióticos. El conjunto de las variantes de la semiosis, entendiendo por semiosis, ¿no? A los procesos en los que algo funciona como signo, es decir, algo nos remite a algo distinto de sí mismo, opera como un sustituto representativo. Bueno, la semiótica es un campo de estudio, ¿no? Porque comprenderán que el problema de la significación, que es central en la experiencia humana, no se agota al análisis o a los aportes de una sola disciplina, sino que ha sido atendido, observado, pensado, ¿no? Desde distintos espacios de investigación, desde la filosofía, desde la lingüística, desde la antropología, desde la psicología, desde las ciencias cognitivas, ¿no? El problema de la significación, ¿no? Ocupa un lugar relevante en la reflexión respecto a la naturaleza humana, el modo como nosotros vivimos. Por eso
el estudio de estos procesos se constituye como un campo, ¿no? Donde hay distintos actores, distintos espacios institucionales, distintas perspectivas de análisis. Lo mismo ocurre, ¿no? Ya sabemos, con la comunicación. No obstante, hay algunos lugares, algunos espacios donde se ha producido también una especialización y una institucionalización de los estudios de los procesos de significación, y la semiótica ha emergido como una disciplina. Eso no ocurre en nuestro país. Yo les contaba que durante esta semana se va a desarrollar el Congreso de la Asociación Chilena de Semiótica, que en esta ocasión tiene sede en la Universidad Católica de Concepción, pero que se va a efectuar vía Zoom, ¿ya? Y la gente que concurre allí son personas formadas en distintas disciplinas, pero que se encuentran en torno a la preocupación de los procesos de significación, de los signos, de la construcción de discursos, de textos, ¿no? Del problema del sentido. Y hay gente entonces que viene desde distintos espacios disciplinarios. Algunos son filósofos, otros lingüistas. Hay gente que viene del campo de la estética, de la arquitectura, ¿no? De las ciencias sociales. Lo cual nos muestra que en nuestro país claramente la investigación, el estudio del problema de la semiosis opera fundamentalmente como un espacio transdisciplinario, ¿no? Que requiere el diálogo y la colaboración de investigadores situados en distintas perspectivas, desde distintas tradiciones de investigación. Bueno, la semiótica constituye, fíjense, una de las bases fundamentales para el desarrollo de este enfoque de análisis sociocultural de la comunicación, porque se entiende que lo que especifica a la comunicación humana es la interacción simbólica, y que la comunicación es una expresión, una manifestación cultural, ¿no? Entendiendo a la cultura como el dominio de las mediaciones simbólicas. Es decir, un conjunto de prácticas que desarrollamos los seres humanos y en la cual intervienen los procesos, los sistemas de significación para hacer posible procesos colaborativos, de trabajo colectivo, para desarrollar actividades sociales, ¿no? En la imagen que les muestro, una escena de una ciudad contemporánea, ¿no? Que destaca precisamente por la densidad, fíjense, de elementos significantes dispuestos en el entorno. Avisos publicitarios, señales de tránsito, automóviles que llevan colores distintivos y que indican una función, ¿no? Que nos muestra este entorno cubierto de significado, ¿no? Está este trabajo constante de semiosis humana que se expresa a través de distintos tipos de marcas, de señas, ¿no? Que nos comparten información social codificada semióticamente. La semiótica, ¿no? Como campo disciplinario estudia el conjunto de las variantes en los que algo funciona como signo. ¿Cuáles son algunos de sus objetos de estudio? Bueno, en primer lugar, en la historia del devenir de este campo disciplinario aparece la propia noción de signo, los sustitutos representativos, que es esta categoría, ¿no? Pensamos, ¿qué es un signo? Pues algo que tiene capacidad de significación. ¿Qué es la significación? Una relación asociativa donde un elemento del plano de la
expresión se vincula convencionalmente a un elemento del plano del contenido, ¿no? Expresión y contenido. Un elemento significante que se asocia a un significado, a un concepto, un elemento formal que es capaz de compartir, de evocar en nuestra mente asociaciones de contenido. Bueno, la semiótica estudia el conjunto de las variantes, tipologías, manifestaciones de los signos. Estudia también los sistemas que hacen posible el funcionamiento de estos instrumentos de la comunicación que son los signos convencionales. Ocurre que los signos no operan de un modo aislado, sino que son parte del sistema. Uno de estos sistemas, el más destacado, el más importante para nosotros, es la lengua, que es la base, ¿no?, de operación de otros sistemas, que sirve de fundamento, de apoyo o de principio y lugar de traducción de otros sistemas de significación, como por ejemplo puede ser la pintura, la música, la fotografía, que son interpretados desde la lengua. Bueno, estudia los signos, los sistemas de significación o códigos. Estudia las prácticas de comunicación, los procesos de enunciación, los discursos y sus contenidos, es decir, las representaciones que se expresan en estos discursos. Estudia los productos que emergen en las prácticas de comunicación, a los que denominamos textos, que son unidades semióticas dotados de sentido y de propósito, que son, por lo tanto, enunciados que se producen con una intencionalidad comunicativa. Estudia los procesos de comunicación en los cuales emergen, se producen estos enunciados. Estudia también los principios estructurantes y las estrategias para el diseño de procesos de comunicación orientados al logro objetivo. Eso es lo que llamamos habitualmente la retórica, ¿no?, que es el arte de la comunicación. Y estudia la cultura entendida precisamente como este dominio de las mediaciones semióticas, es decir, un espacio donde intervienen los sistemas de significación para hacer posibles nuestras prácticas cognitivas, comunicativas, sociales, instrumentales, ¿ya? Estas son algunas de las variantes de los objetos de estudio de la semiótica. Como ustedes pueden ver, la comunicación es uno de estos objetos de estudio. Y esto es lo que nos va a detener el día de hoy, cómo la semiótica y el enfoque sociocultural entiende a la comunicación y cuáles serían, fíjense, las diferencias respecto a los otros paradigmas que hemos observado y planteado, a los cuales nos hemos aproximado en esta asignatura. Lo que tienen ustedes en esta tercera diapositiva es un modelo semiótico de la comunicación. Y aquí se destacan los rasgos básicos, distintivos de cómo la semiótica y el enfoque sociocultural piensa la comunicación. Ya, puntos que hay que distinguir. Ustedes pueden ver flechas convergentes, ¿no?, que muestran la actividad recíproca de emisor y receptor, en contraste con los modelos lineales. Acá tenemos vectores que son convergentes, que muestran una acción que permite a emisor y receptor encontrarse y que muestra también, intenta representar una actividad recíproca, ¿no?, un ejercicio interactivo. Uno de los rasgos con los cuales se caracteriza la comunicación en la perspectiva
sociocultural, y ya hemos visto también en el enfoque interaccional pragmático, es que la comunicación se entiende como interacción. Es decir, acción entre, acción coparticipativa, lo cual supone, por lo tanto, un trabajo en común, una actividad que está tanto en el plano del emisor como del receptor. Eso se representa en este esquema, fíjense, a través de esas líneas y flechas convergentes, que van hacia un encuentro. Si ustedes ven en este modelo, emisor y receptor no están puestos necesariamente en un continuum de posición equivalente, sino que están desplazados en el espacio, porque no siempre la comunicación opera necesariamente en simultaneidad. Nosotros muchas veces accedemos a mensajes con posterioridad, es decir, por ejemplo, yo les escribo un mail, ¿ya? Ustedes no lo leen de un modo inmediato, nos supone una interacción sincrónica que ocurra en simultaneidad en el tiempo y en el mismo espacio. Lo que se está mostrando en este esquema es las posibilidades que emisor y receptor estén desplazados, ¿no?, en términos de tiempo y espacio, que estén en distintas posiciones del tiempo-espacio. Porque lo que ocurre, por ejemplo, en nuestra interacción es que cada uno de nosotros está situado en distintos espacios. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero puede ocurrir también que, dado que grabamos esta clase, parte de los estudiantes accedan a la misma en otro momento, no inmediatamente. De hecho, sabemos que algunos de los participantes de esta asignatura revisan las clases previo a las pruebas y no asisten regularmente a ellas, ¿ya? Por lo tanto, están en otro momento accediendo a la comunicación y procesando lo que aquí decimos, lo que aquí mostramos, los contenidos que intentamos compartir, ¿ya? Esto es lo que se nos muestra. De hecho, por ejemplo, cuando leemos un libro, ¿ya?, el libro ha sido producido pues en una temporalidad anterior, ha sido producido muchas veces en un espacio distante, ¿no? Entonces, emisor y receptor pueden estar, y muchas veces están, desplazados en términos de tiempo y espacio, por lo mismo no se posicionan en una línea horizontal, sino que se marca aquí su posición en discontinuidad del tiempo y espacio. No obstante, hay puntos que les permiten encontrarse, ¿ya? Y es que la acción, la práctica comunicativa de emisor y receptor se produce a partir de elementos que comparten, ¿ya? Tanto emisor como receptor son poseedores de conocimiento. ¿Qué conocimientos son los que tienen? Pues manejan ciertos códigos que son lingüísticos y culturales. Manejan saberes que son contextuales. Cada uno de ellos está situado en un contexto específico, ¿no?, en un espacio. Opera bajo ciertas condiciones de producción de sentido, de producción y reproducción de sentido. Esas condiciones de producción y de reproducción de sentido que son propias del contexto donde estos actores se sitúan corresponden a esos saberes que son dominantes en ese espacio, tiempo en el cual estos sujetos viven. Pero para que la comunicación sea posible, parte de estos conocimientos deben intersectarse, deben ser comunes, ¿no? Entonces, no la totalidad de ellos, pero así, sí al menos
una parte de estos capitales culturales deben ser compartidos, porque eso es lo que hace posible la inteligibilidad mutua. Por eso se produce, fíjense, una intersección, o se representa en este modelo una intersección entre los dos círculos. Ese espacio, ¿no?, en el cual se superponen los círculos va marcando un terreno en común. Elementos que son compartidos, ¿no? Y en este espacio compartido evidentemente también está, ¿no?, la información que se transmite con una intención y que es posible de ser descifrada, interpretada, ¿no?, en su sentido o en parte de su sentido original, gracias a que el receptor comparte parte de los códigos con los cuales ha sido elaborado. Entonces, vean, rasgos fuertes de este modelo: acción convergente, trabajo colaborativo, un ejercicio coparticipativo de interacción, donde tanto emisor como receptor participan activamente, ¿ya? La actividad de ambos es uno de los puntos que se marca en este enfoque. Dicho de otro modo, fíjense lo que ocurre en esta idea de la comunicación, es que para que la comunicación ocurra, el receptor debe ser capaz de interpretar el mensaje que se le está entregando, ¿ya? Y esa actividad, que es la actividad de interpretación, la actividad de lectura, la actividad de escucha comprensiva, ¿ya?, supone un tipo de trabajo que desarrolla el destinatario o receptor. Lo desarrolla muchas veces de un modo silente, ¿eh? Pero hay allí, en ese ejercicio de escucha e interpretación comprensiva, un tipo de actividad semiótica, ¿eh? De modo tal que, bueno, la recepción acá se entiende como un proceso activo, un tipo de trabajo, un tipo de actividad y de práctica que desarrollan, ¿no?, quienes participan en la comunicación. Eso, fíjense, se marca aquí con esa flecha que muestra que el receptor está moviéndose hacia el mensaje, ¿eh? Denominado aquí texto, que se mueve a través de un medio. En este caso, ustedes hacen un esfuerzo por tratar de seguir el discurso del profesor, tratar de comprenderlo, de darle sentido. Pero eso es algo que hacen ustedes, que el emisor no puede hacer por ustedes, que demanda su participación, que tiene como requisito, como condición, fíjense, de posibilidad de encuentro, de logro de la comunicación, el que ustedes hagan esa actividad a partir de los saberes que ustedes disponen. Eso es algo que hace siempre el receptor. Entonces, fíjense, la recepción, la actividad del destinatario, tiene un rol tan importante, igualmente relevante, como la del emisor. Y la comunicación supone un momento de encuentro, donde los interactuantes coparticipan y en tanto se comprometen activamente y hacen un esfuerzo por conectarse, por relacionarse, entonces se produce la comunicación. Cuando efectivamente comparten parte de estos saberes. Hay saberes comunes, ¿no?, como el dominio de la lengua, como el conocimiento de los temas sobre los cuales versa la comunicación, como el conocimiento de las reglas que regulan la interacción, ¿ya? Esos saberes, en tanto están distribuidos en los participantes, hacen posible el mutuo entendimiento, la inteligibilidad
mutua, que sería condición de la comunicación. En esta perspectiva, fíjense, aparece un rasgo adicional a los que se habían marcado en el enfoque interaccional pragmático. Que el enfoque interaccional pragmático decía, miren, la comunicación humana es multidimensional, es relacional, ¿ya? Es coparticipativa, pero omitía el problema del contenido, del sentido, de la mutua comprensión. En el enfoque sociocultural, el participar del sentido de lo que se dice en la comunicación es la condición básica para que se logre, se complete, ocurra efectivamente la comunicación en el modo distintivo en el que opera nuestra especie, porque nosotros interactuamos a través de sistemas de significación. No solo hay una interacción física, sino una interacción a través de sistemas que codifican información social. Y lo que busca la interacción es hacer partícipe al otro de estructuras de sentido. Entonces, se produciría plenamente la comunicación cuando los interactuantes efectivamente participan del sentido. ¿Eh? Ahí hay un sentido común, un encuentro en el plano del significado. Ya. ¿Por qué? Porque lo propio y distintivo de la comunicación humana es que está mediada simbólicamente. Y yo estoy haciendo un enunciado, en este caso lingüístico, es decir, un enunciado codificado en un sistema de significación que nosotros compartimos. Y en tanto lo compartimos, ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo, es decir, yo soy capaz de hacerles partícipes de ciertos contenidos que se intentan destacar. Ustedes ven, miren, en esta imagen, se ponen en el centro a los elementos mediadores. Estos signos, pero que no operan solos, sino en el marco de sistemas de significación, tienen esa función mediadora, conectiva, relacionante. Es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de esos sistemas de significación son los que nos permiten distinguir los signos en la comunicación, que son, fíjense, estos instrumentos que hacen posible el participar al otro ciertos significados, que en este caso remiten al mundo, al campo fenoménico, al dominio de los realia, ¿ya? Porque hablamos sobre ciertos contenidos y entonces lo que ocurre a través de el conocimiento de estos sistemas de significación, de estos signos a los cuales podemos atribuir significados de modo convergentes, que podemos pensar de un modo conjunto el mundo. Podemos entonces tener prácticas de cognición social, de representación común. Y eso es lo que permite el mutuo entendimiento. Ya, es una práctica mediada simbólicamente. ¿Estamos de acuerdo en esto? No sé si alguien a lo mejor quisiera discutirlo. ¿Podemos pensar la comunicación humana fuera de los significados? No sé si alguien considera que no son relevantes los significados. El punto está que el enfoque interaccional pragmático los dejaba fuera. El problema del sentido en el enfoque interaccional pragmático, pues no está destacado. Esa es la gran omisión o falta o límite, diría yo, de ese enfoque, que no obstante ha hecho muchos aportes. Fíjense en esta perspectiva, la emergencia de este enfoque sociocultural
no desplaza al enfoque interaccional pragmático, sino que opera sumando un nuevo elemento. Es decir, toma muchos de los rasgos que están presentes allí, que son aportes muy valiosos. La idea de que la comunicación es multidimensional, la idea de que la comunicación es interaccional, ¿ya? La idea de que la comunicación es relacional, la idea de que la comunicación es contextual, pero le añade un rasgo. Pero la comunicación humana, además, es mediada simbólicamente. Entonces, para que se logre la comunicación, debemos entender lo que el otro nos está diciendo. No basta participar en una interacción para poder comprender lo que nos intentan decir. Solo cuando compartimos conocimientos somos capaces de leer del mismo modo. Ahora hay niveles, fíjense, de conocimiento y niveles en los que opera el significado. La verdad es que la semiosis humana es bien compleja. Uno de los rasgos de la semiosis humana, fíjense, es su funcionamiento en red. Porque lo que se activa en la interpretación son redes semánticas. Porque ocurre que cada vez que nosotros compartimos, fíjense, un término que nos remite a un concepto, ese concepto se activa una red de rasgos significativos que deben ser comprendidos. Y cada uno de esos rasgos significativos se expresan a través de otros conceptos que igualmente están involucrados. La semiosis opera en red. Por ejemplo, cuando decimos, miren, aludimos a cualquier término lingüístico y tratamos de especificar, aclarar su significado, damos una definición. Decimos, por ejemplo, información, ¿ya? Todo aquello que es objeto de intercambio en el proceso de adaptación de un ser vivo a su entorno, va a decir Norbert Wiener. ¿Ya? Entonces dice, es una unidad en el proceso de intercambio y ajuste, y supone distinciones que son relevantes. ¿Ya? Bueno, esa definición implica varios conceptos. La idea de ajuste, de intercambio, de relación, de entorno, están comprometidos en ello. Entonces, un término que se asocia a un concepto activa, compromete a otros conceptos y, bueno, y esto a su vez a otros. Ahora, para que la comunicación ocurra deben darse por lo menos como condición el hecho de que se compartan los niveles básicos de significación. A esos niveles básicos de significación o asociación significativa se denomina denotación. Luego hay otros niveles implicados, presupuestos, connotados que pueden diferir. Por ejemplo, nosotros podemos entender imaginemos un diálogo, ¿eh? El tipo de diálogos que van a ocurrir estos días, ¿no? De campaña electoral para la segunda vuelta. Un diálogo entre Katz y Boric. Si bien, fíjense, estos dos candidatos no comparten sus visiones de mundo, pueden entenderse mutuamente. Pueden estar profundamente en profundos desacuerdos respecto a los valores y creencias del otro, pero entienden lo que el otro está diciendo. ¿Ya? Es decir, no hace falta estar de acuerdo. Lo importante es poder entender lo que el otro nos dice. ¿Ya? ¿Por qué? Porque disponemos de un código y conocimientos en común que nos permiten interpretar su discurso. Aunque tengamos una idea distinta de cómo son las cosas. ¿Ya? Dicho de otro modo, por ejemplo, en el campo de estudios de la comunicación,
yo puedo entender la posición de quien asume una concepción de la comunicación como transmisión de información, pero no estoy de acuerdo con ella. La puedo entender en tanto el otro habla una lengua que resulte inteligible para mí. Y tengo suficientes conocimientos para saber lo que la transmisión de información implica. Fíjense. Porque siempre hay conocimientos implicados, ¿ya? Cuando decimos, miren, lo que ocurre cuando se produce la inteligibilidad mutua, la comprensión, todo lo que está implicado en eso, ¿ya? Que no es solo una relación de significación, sino series de relaciones de significación. Pero esos conocimientos en común nos hace posible compartir información social, representaciones sobre el mundo, y sobre esas representaciones compartidas podemos coordinar acción. Y la coordinación de acciones, fíjense, es la condición para la vida social. Si yo no puedo coordinar acciones, no puedo trabajar con el otro, no puedo hacer una acción en conjunto. Por eso la potencia, fíjense, de la comunicación entendida así, porque es la llave que nos permite comprender cómo es que funciona la vida social, que es vida de relación con otro, donde hay prácticas que son transaccionales, es decir, donde la comunicación nos permite desarrollar otras acciones, nos permite trabajar en conjunto, nos permite diseñar un proyecto, nos permite implementarlo, llevarlo a cabo. Bueno. Ahora bien, fíjense, parte de las complejidades de la comunicación. Ya decíamos que para que se produzca la comunicación se requiere conocimiento de códigos en común. Parte de la complejidad es el carácter multimodal de la comunicación. En sus formas más básicas, más simples, la comunicación interaccional implica, eso nos dicen los autores del enfoque interaccional pragmático, múltiples códigos. Siempre una comunicación multidimensional que se expresa de distintas maneras. Ya en el enfoque sociocultural también se destaca este rasgo. Es decir, que nos comunicamos simultáneamente a través de múltiples sistemas expresivos. Ya, la imagen que les presento es la imagen de una protesta feminista frente al edificio en Bruselas, ¿no? a la sede de la Comunidad Económica Europea. ¿Ya? Y acá hay una acción de denuncia. Entonces ustedes pueden ver parte de la comunicación. Parte de la comunicación, en este caso, esta protesta, es la falta de vestuario, la desnudez. Las mujeres con torso desnudo. La ropa, el uso de la ropa significa, es una forma de comunicar. El uso de, el despojarse de la ropa también es una forma de comunicar. Vean, además ellas se han impreso, se han pintado la bandera, bueno, una versión de la bandera de la Comunidad Económica Europea con una esvástica. Es decir, emplean los elementos significantes que distinguen a esta asociación de países que constituye una comunidad internacional, ¿ya? Que tiene al azul como un elemento significante, las estrellas amarillas también como otro elemento significante, pero le dan una forma que es la forma de esvástica, por lo cual están criticando las políticas de esta comunidad. Entonces, uso, bueno, en este caso, de elementos icónicos, ¿no? Simbólicos. El uso de la desnudez. Vean, el brazo en alto, que es una señal de fuerza, ¿no? Empuñado. Se ve además que están emitiendo un mensaje, todas hablan en conjunto.
El uso además de un bigotito para representar, y una de ellas incluso un peinado para representar a Hitler, el bigote de Hitler, que también es, en este caso tiene una finalidad de denuncia. Palabras escritas sobre el abdomen. Dice epidemia fascista. ¿Ya? Bueno, ustedes pueden ver aquí un mensaje codificado de múltiples maneras y una acción que se desarrolla en un lugar. Miren, es muy distinto, por ejemplo, el estar desnudo, uno en su casa o en su baño, a el estar desnudo en el espacio público. Claramente acá hay una provocación, digamos, una contravención de las normas de uso, ¿no? Y eso también significa. Entonces, vean, en las formas más simples de la comunicación, lo vamos a ver más en la próxima lámina, siempre la comunicación opera a través del uso de múltiples códigos que se relacionan entre sí, que entran en un diálogo, que se califican mutuamente, que se complementan, que se suceden y que regulan, fíjense, nuestras prácticas en términos sintácticos, semánticos y pragmáticos, es decir, el encadenamiento, los elementos expresivos, en los contenidos o los significados que se están compartiendo y en el uso de los mismos. Hay distintos tipos de códigos. Algunos de estos códigos son códigos analógicos o si seguimos las categorías, ¿no?, definidas ahí por el enfoque interaccional pragmático, es decir, son códigos de las emociones o el símil, ¿ya? Otros son digitales y arbitrarios, puramente convencionales y abstractos, una combinación de códigos. Bueno, esto nos sitúa ante parte de las complejidades de la comunicación humana. Lo que ocurre es que el mensaje entre los distintos sistemas expresivos pueden interactuar de distinta manera. Ustedes pueden ver acá hay varios elementos que se complementan. La esvástica con el mensaje epidemia fascista, el uso del bigotito de Hitler, bueno, por ejemplo. Ahí claramente les están mandando un mensaje en el cual, claro, critican las políticas de la Comunidad Económica Europea. Bueno, decíamos, fíjense, fundamental, compartir los códigos. ¿Qué son los códigos? Son sistemas de significación, de un modo más, dicho de un modo más preciso, son sistemas de relaciones sociales de significación, ¿ya?, que nos permiten producir signos y usarlos. ¿Ya? Un signo supone siempre la asociación de un elemento del plano de la expresión y uno del contenido. Los sistemas de significación, los códigos que nosotros manejamos, ¿no?, que usamos, que tenemos capacidad o competencia de uso, debemos ser capaces también de poder analizarlo en su constitución. Fíjense, los códigos nos proveen un conjunto de reglas que nos permiten, por una parte, producir signos, combinar los signos, relacionar un signo con otro para producir enunciados complejos, ¿ya?, y usarlos en un contexto específico para que ese mensaje adquiera sentido, ¿ya? Ahora bien, destacamos la noción de sistema de significación o sistema de relaciones sociales de significación, porque es importante que ustedes sean plenamente conscientes que lo que distingue, que lo que especifica a los signos, que son las mínimas unidades, ¿no?, portadoras de sentido, es la significación, que es una relación asociativa, donde tenemos un elemento del plano de la expresión que se vincula a un elemento del plano del contenido. El punto es, en
los sistemas de significación, que lo que es directamente perceptible es el elemento del plano de la expresión, que llamamos también significante, que corresponde a una forma, a un estímulo, ¿ya? Los significados no son perceptibles. Los significados son asociaciones significativas que nosotros realizamos en nuestra mente, ¿ya? Cuando yo enuncio este discurso, estoy haciendo proposiciones lingüísticas que mueven distintos signos de la lengua. Pero el significado, fíjense, claro, yo hago una asociación significativa que comparto, que pongo en uso, pero ustedes tienen que reproducirlo, ustedes tienen que traer en su mente los significados correspondientes. Es una asociación virtual, ¿ya? Los significados tienen un vínculo establecido convencionalmente, pero es un vínculo virtual. El significado no es directamente observable. Nosotros los tenemos que traer, que asociar. Los códigos son sistemas, por lo tanto, de relaciones sociales de significación, ¿ya? Son sistemas de información social que nos permiten producir información social, compartirla, interactuar. Bueno, la significación es esa asociación. De modo tal que, por ejemplo, cuando aparece en la foto anterior, veamos acá, miren, cuando aparece esta señorita acá con el bigote, así, eso es un signo metonímico, es decir, una parte, el bigote es una parte de un personaje característico de un personaje, que era Hitler, que usaba ese bigotito así. Entonces está haciendo una alusión metonímica a Hitler. Le está diciendo, oye, ustedes son como Hitler, autoritario, ¿no? Nacionalista, violentos. Fíjense. Entonces, este elemento, que es el elemento en el plano de la expresión, está por algo distinto de sí mismo. Está en ese caso por un personaje. Pero cuando ponen la esvástica, está por el nazismo, es decir, un movimiento, una ideología política. ¿Ya? Solo puede comprender ese mensaje quien tenga alguna referencia al nazismo. Entonces, bueno, aquí se requiere el manejo, claro, del código, pero también conocimientos implicados. Necesitamos algo de conocimiento de historia. Quien no tenga ninguna referencia a quién fue Hitler, pues el bigotito le queda fuera. Quien no tenga conocimiento de lo que fue el nacionalsocialismo alemán, pues no puede entender la fuerza, la potencia de ese mensaje que le está enviando. Entonces, la comunicación, para que funcione, supone conocimientos distribuidos, compartidos, y opera al interior de una comunidad lingüística y cultural. Eso es lo que va a destacar, fíjense, este enfoque, que para que sea posible la comunicación, ¿ya?, requerimos elementos en común. Es decir, que la cultura, nuestros conocimientos están involucrados. Por eso decíamos, fíjense, que la comunicación es la cultura en movimiento, porque claro, para entender esta referencia al nazismo, pues tenemos que saber qué fue el nacionalsocialismo o nazismo alemán. Si no, quedamos fuera del mensaje. No lo podemos entender. Fíjense. Entonces requerimos el manejo de estos códigos y además de sistemas de conocimiento implicados. Bueno, yo les decía, fíjense, parte de las complejidades de la comunicación humana es que en sus formas básicas, ¿no?, que es la comunicación cara a cara, formas mínimas, siempre es multimodal. ¿Ya? Y fíjense, en esta clase, incluso si es que yo no usara PowerPoint,
Bueno, me comunico a través de gestos, de tonos, hay una intensidad, hay un ritmo, expresiones faciales que son comunicativas, ¿no? Que van calificando lo que decimos. Entonces, bueno, por ejemplo, en la comunicación humana, ¿qué es lo que comunica? Claro, comunica, por supuesto, el uso del habla, ¿no es verdad? La lengua, sí. Comunica igualmente la intensidad, el volumen, ¿no? Si hablamos marcado o no, fuerte, de un modo intenso, ¿no? Pues eso puede indicar que estamos enojados, por ejemplo, que pasa algo, ¿no? Golpeado, cuando dice, hablamos de un modo intenso, bueno, eso cambia, fíjense el mensaje. Cuando si es que movemos la mano, además, igualmente, como este señor acá, que se ve que está bien enojado, miren su rostro. Por suerte la señorita responde con pausa, tranquilidad, tiene contención emocional, mientras acá el varón no. Hay que decir que en general las mujeres tienen más inteligencia emocional que los varones. Esto no deja de ser poco relevante, ¿eh? Ustedes saben que el lenguaje de las emociones habitualmente se asocia al predominio del hemisferio cerebral derecho y en cambio el izquierdo el de la racionalidad. Pero bueno, en este caso se ve que esta señorita tiene mucho más control de sus emociones y este señor no lo tiene, no tiene esa capacidad. Vean. Eso es bien importante, ¿eh? El control, el manejo de las emociones en la comunicación, porque califica las relaciones. Bueno, comunica la gestualidad, comunica el vestuario, vean, comunica el espacio, ¿ya? Es decir, ¿dónde ocurre la comunicación? Es distinto en un espacio privado que en un espacio público. Comunica la orientación del cuerpo, comunica la mirada, ¿no? El movimiento de la cabeza. Es decir, cada vez que interactuamos, son múltiples los códigos que están involucrados. Esto no quiere decir que todo comunique, sino que en los distintos espacios culturales ha sido seleccionado distintas formas expresivas para comunicar. En algunas esa codificación es fuerte, en otras es débil. Eso se distingue entre, fíjense, la hipercodificación y la hipocodificación. Hipercodificación es cuando algo está altamente codificado y por lo tanto su significado es inequívoco. Hay otras formas expresivas que están bajamente codificadas, que pueden significar varias cosas y entonces se vuelven más ambiguas. En fin. Pero lo importante es comprender esa multimodalidad, simultaneidad de múltiples sistemas expresivos, donde no solo es la palabra lo que comunica, sino el gesto, la mirada, el uso del espacio, el uso del tacto, en fin. Por supuesto, el uso del el vestuario y el uso de la indumentaria en los seres humanos también comunican. Eso nos lleva a la complejidad de la comunicación. Bueno, un rasgo que para el enfoque sociocultural, también para el interaccional pragmático, son muy fuertes, solo que lo que aquí se quiere decir con esta participación es distinto, ¿no? Es que, bueno, la comunicación humana es necesariamente coparticipativa, es interactiva, requiere a interactuantes competentes. Competentes, esto es, que manejen los códigos en los cuales se enuncia el mensaje, en los cuales se produce la comunicación. Ya, en este caso, vean estos niños que están ahí en esa metáfora visual, vean, están sumergidos en la lectura, recorriendo el texto.
Es decir, participando activamente en esa actividad de lectura, de interpretación de un libro, recorriendo las palabras para darle sentido. Bueno, solo es posible leer quien tiene competencia de la lectoescritura, quien sabe leer y escribir. Y no solo, fíjense, básica, sino que se requiere también un grado de desarrollo para poder, de la lectoescritura para poder leer comprensivamente un texto. Existe también lo que se denomina, fíjense, un analfabetismo funcional. Hay gente que a veces tiene la competencia básica, puede leer algunos documentos simples, pero enfrentado a textos complejos no es capaz de realizar una lectura. ¿Ya? Bueno, se requiere interactuantes competentes. Es decir, la comunicación demanda, implica nuestros conocimientos, los activa, nuestra capacidad de interpretar, de leer. Se requiere también interactuantes colaborativos, es decir, que estén comprometidos, ¿ya? Porque requiere atención, esfuerzo de seguir al otro. Y entonces, por eso mismo, dado que está la competencia, ¿no? Esta competencia entendida como la capacidad de poder desarrollar una actividad, eso es fundamental porque indispensable, un requisito. ¿Ah? Obviamente, por lo tanto, es interactiva la comunicación, porque es acción que compromete, que demanda, que exige el trabajo de todos los participantes. Por eso es interaccional. Si algo debiéramos marcar en la comunicación, esta es la idea de la comunicación. Siempre la comunicación implica acción, pero no solo una acción del sujeto emisor, ¿no? Sino del receptor, que tiene que trabajar activamente y comprometerse en la interpretación de lo que se le propone. ¿Por qué? Porque los significados, esto ya lo dijimos, ¿no? Cuando analizábamos críticamente la idea de que la comunicación es transmisión de información. Porque sí, en la comunicación se transmite información, pero lo que no se transmiten son los significados. Y ustedes lo pueden ver en estos mensajes que están ahí, ¿no? Escrito uno en finlandés, otro en árabe y otro en ruso. Yo les puedo enviar esos mensajes, ustedes reciben la información, pero que reciban esa información no quiere decir que sean capaces de interpretar. Entonces, no basta recibir la información. Se requiere competencia para poder interpretar el mensaje. Y hay grados de competencia. Hay una competencia en un nivel básico, luego para comprender mensajes complejos, por ejemplo, en teoría de la comunicación se requieren conocimientos previos que se supone ustedes han ido adquiriendo poco a poco en su paso por la escuela de periodismo. No es la primera vez que les hablan de comunicación. ¿Ya? Los significados no se transmiten. Y si no se transmiten, entonces, ¿cómo es que nos entendemos? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué hace posible que nos entendamos si es que los significados no se transmiten? ¿Cuál es la alternativa a la idea de la transmisión del significado? A ver si alguien se anima a plantear una respuesta.
¿Están de acuerdo con con la idea de que los significados no se transmiten? Miren, si los significados se transmitieran, sería muy fácil escuchar cualquier discurso, siempre lo entenderíamos. Pero muchas veces nos sucede que no entendemos lo que el otro nos dice. ¿Ya? Eso es una evidencia de que no basta entonces que llegue hasta nosotros el término, la forma, la expresión, que eso es lo que nos llega, porque necesitamos acceder al significado para saber lo que nos dicen. Basta interactuar con una persona de otra lengua para darse cuenta de eso. Ya, no se transmiten porque se coproducen. ¿Ya? Si yo produzco un mensaje con un significado, con una intención significativa, para que la comunicación ocurra, ustedes tienen que reproducir la interpretación de ese mensaje sobre la base de un código que les permite asociar los mismos significados. Cuando compartimos, ¿ya?, el código, pareciera que se transmite el significado, pero lo que ocurre es que tanto emisor como receptor producen, cada uno de ellos, la misma asociación significativa. ¿Ya? Cuando llegamos a una esquina, ¿ya?, y vemos un disco pare, es porque nosotros sabemos, tenemos un conocimiento que nos indica, bueno, esto es una orden de detención, y es una acción que yo ejecuto sobre la base de una lectura e interpretación. ¿Ya? Y entonces, yo he leído el signo pare, y a partir de mi competencia comunicativa he desarrollado una acción, ¿ya?, que es básica además para, en este caso, la organización del tránsito, porque lo contrario nos llevaría a muy probablemente un accidente. Bueno, pero eso es algo que yo, lector, hago. Es lo mismo que sucede cuando ustedes leen un libro, ¿no? Les voy a poner unos ejemplos. Ayer me llegaron unos libros. Esto es sobre la cultura cuna. Esto es una cultura tucano, colombiana. Y entonces, vean, acá hay unos mensajes codificados en un sistema. A ver si encuentro los ejemplos. A ver, ¿dónde es que están los ejemplos? Ya. Miren. Así. ¿Cómo leo este mensaje? Bueno, el texto está en inglés. ¿Ya? Hay que manejar algo de inglés para poder leerlo, ¿no? Pero también hay partes que están codificadas en lengua cuna, ¿no? Ahí viene la traducción al inglés. Bueno, la necesidad, como es indispensable, fíjense, que yo maneje el código para poder interpretar esos pictogramas. Si yo no manejo el código, no lo puedo leer. ¿Hay información allí? Sí, hay mucha información. Yo puedo hacer un análisis de cada una de esas figuras. Hay muchas cosas que puedo decir, descriptivas. Sobre la base del análisis sistemático, las recurrencias, puedo lograr descifrar parte del significado. Pero se requiere, ¿no?, el acceso al código para poder entender lo que se está diciendo. Eso es algo que realiza siempre el lector. Bueno, cuando leemos es muy claro, ¿no?, que los significados están codificados en el libro, pero nosotros, para leerlo, tenemos que reproducirlo. Depende de nuestro conocimiento de esa lengua para poder leer.
para poder comprender. ¿Ya? Entonces, claro, el significado no se transmite sino nosotros lo reproducimos. Es decir, nosotros hacemos una asociación conceptual. Carlos preguntaba si son jeroglíficos, es un lenguaje cifrado ideográfico, ¿eh? Muy similar a la de los jeroglíficos, los de ese mensaje en lengua cuna, en un sistema, digamos, pictórico cuna. Bueno, esto es clave entenderlo, ¿no? Entonces, como no se transmiten, la comunicación demanda, implica necesariamente un trabajo colaborativo. Implica el trabajo del otro. El otro es el que tiene que leer, el otro es el que interpreta. El profesor no puede interpretar para ustedes, sino que ustedes son los que están involucrados. Y ahí aparece, fíjense, la teoría de la recepción activa. En uno de los aportes de la comunicología latinoamericana ha sido precisamente destacar la recepción activa. Cómo leer, escuchar, interpretar es una actividad que se realiza de un modo situado, desde el contexto del destinatario. Bueno, básicamente se va a destacar desde el enfoque sociocultural. Voy a detenerme un ratito para ver cómo estamos de hora, ya, para regular el desarrollo de la clase, ya. Todavía tenemos algo de tiempo. Fíjense, la comunicación es una práctica social, ¿ya? Algo que hacemos. Tanto producir un mensaje como interpretarlo supone un modo de trabajo. Cuando hablamos de una práctica social es que es algo que se produce y siempre hay condiciones de producción, condiciones sociales de producción, un conjunto de requisitos, de elementos que participan en la producción de la comunicación. Hay dos categorías básicas para el análisis de las prácticas sociales. Una es la de la noción de discurso y la otra la de texto. La noción de discurso designa básicamente al proceso de producción de un enunciado, es decir, el proceso de enunciación. La práctica de la comunicación es una práctica discursiva en la cual se produce un enunciado. Es un acto de enunciación que siempre se produce en una situación sociocomunicativa concreta, en un contexto sociocultural, ¿ya? La enunciación es la práctica de la comunicación, donde se elabora un discurso. El análisis del discurso es el análisis de la enunciación, es decir, atender a quién está realizando la comunicación, desde dónde, en qué contexto, con qué propósito, a quién se dirige, con qué resultados. ¿Ya? A través de la práctica de la comunicación, ¿ya? Nosotros generamos un enunciado. Enunciado es la expresión, el producto resultante de la comunicación. A eso lo llamamos habitualmente texto. La noción de discurso refiere habitualmente a la acción expresiva, al proceso de enunciación, a la práctica de la comunicación, si ustedes quieren, en la cual emerge una expresión, un enunciado, que muchas veces adquiere una forma materializada. A eso lo llamamos un texto. La comunicación es una práctica, es decir, una acción que nosotros desarrollamos. A través de estas prácticas se generan ciertos tipos de productos. Algunos de ellos son efímeros, ¿ya? Como por ejemplo el enunciado de los discursos del habla, porque enunciamos el signo y su sonido se extingue, es evanescente en el mismo momento que lo enunciamos. Pero hay otros enunciados que se inscriben en soportes materiales que
le dan durabilidad. Por ejemplo, en este rato estamos grabando esta clase, de modo tal que sus compañeros van a poder acceder a ella. Estamos generando un video, ¿ya?, de esta sesión Zoom que tenemos el día de hoy. Y entonces, como resultado de esta práctica de comunicación, tenemos un registro audiovisual de ella, que es susceptible de ser leída en otro momento, tiempo y espacio, ¿eh?, cuando las personas interesadas en esta clase, en esta sesión o en esta temática, decidan observarla, verla. Entonces hay un registro, generamos un texto audiovisual, ¿ya? Las dos categorías son bien importantes para el estudio de la comunicación. El discurso, la práctica de la comunicación, la producción de un enunciado. Ahí ustedes tienen a esta niña, Greta, hoy día adolescente, cuando todavía era niña, fíjense, realizando esta práctica comunicativa, esta protesta solitaria que hacía frente al parlamento en su país, ¿no? Donde dedicaba los viernes por el clima y su mensaje expuesto en un cartoncito. Fíjense, y uno dice, ¿cuál es el discurso? Bueno, primero, ¿quién es el sujeto del discurso? El análisis del discurso es decir, bueno, ¿quién comunica? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? ¿Ya? Tratando de especificar, nosotros como intérpretes, poniéndonos allí en el espacio, decimos, bueno, ¿quién es este sujeto? ¿Por qué? Vemos cuáles son sus medios, qué es lo que está compartiéndonos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Hay un sujeto de la enunciación en una situación comunicativa particular, en un contexto. Parte del contexto es el contexto del calentamiento global. O sea, este mensaje, para poder entender el mensaje, fíjense, de los viernes por el clima. ¿Qué los viernes por el clima? ¿Qué? Se protestará, uno podría decir, porque en su país llueve mucho, hace mucho frío. No, necesitamos entender el contexto del fenómeno del calentamiento global para poder comprender plenamente su mensaje. Lo relevante es que era una niña, ¿no? Se cambia el sujeto de la enunciación, es decir, un activista adulto a una niña, enseñándonos y mostrándonos con su ejemplo a la importancia de atender a los fenómenos de cambio medioambiental que experimenta nuestro planeta. ¿Ya? Eso es parte del contexto. Bajo unas condiciones de producción, ella estaba sola, con muy pocos recursos. ¿Dirigió a quién? A los políticos de su país, a la clase política. ¿Ya? Y como era una niña, fíjense, ¿con qué efectos? Con un resultado extraordinario que genera un movimiento social, ¿ya?, de acción ciudadana para tratar de impulsar cambios en las políticas públicas de emisión de gases. Vean esa potencia de ese discurso, ¿eh? Y esa es la práctica en la enunciación, acción social desarrollada por esta niña. Ahora, ocurre que en muchos casos, fíjense, las prácticas, como les decía, de la enunciación generan enunciados que tienen una materialización, que adquieren una materialidad, que se materializan, que se inscriben, se reproducen, se plasman, se inscriben en distintos tipos de soportes y medios, y que por lo tanto constituyen un producto comunicativo al cual podemos acceder de un modo persistente, perdurable. ¿Ya? A estos los denominamos habitualmente texto. Y el texto, fíjense, viene de una metáfora en latín, que es la del tejido. Y es lo que ocurre, fíjense, con los signos, es que tienen capacidad asociativa. Cada vez que nos comunicamos, lo que hacemos es vincular series de signos en proposiciones
que tienen una unidad de sentido, serie de proposiciones que se articulan en unidades de distinto nivel de complejidad. La capacidad asociativa, por lo tanto sintáctica, la capacidad de combinación de los signos para generar mensajes complejos, es uno de los rasgos distintivos de nuestro modo de comunicación, que está dado precisamente por el hecho de que nosotros administramos, manejamos, disponemos de códigos complejos. Códigos complejos creados socialmente, de carácter arbitrario, convencional, ¿ya? Que se caracterizan por una capacidad semántica ilimitada, la capacidad de codificar información de un modo abierto, y una sintaxis lógica compleja. No hay esta capacidad asociativa vinculante, pues los signos se entretejen entre sí y forman una trama. Esa trama, ese tejido de los elementos y la lógica subyacente es lo que constituye a los textos, que son, fíjense, unidades comunicativas dotadas de un sentido y un propósito unitario. Son unidades semióticas que resultan de la práctica de la comunicación. Son también sistemas de significación, pero resultado de la operación de los códigos en un contexto para enviar, para poder compartir un mensaje que tiene un significado unitario y un propósito o una finalidad. Ese es el texto. ¿Ya? Y se emplea el concepto, fíjense, para designar unidades expresivas en distintos tipos de lenguaje o sistema de comunicación. Un poema, una fotografía, un video, una canción, una danza, una pintura, una escultura, un videojuego, pues constituyen texto, ¿no? Y que son productos resultantes de la práctica de la comunicación. En algunos casos estos textos son efímeros, se extinguen con la propia enunciación, y en otros tienen perdurabilidad. Lo propio de, fíjense, el desarrollo de nuestras capacidades comunicativas es que nosotros hemos desarrollado tecnologías que permiten dar persistencia y nos favorecen el desplazamiento de los textos, de los mensajes, de los productos comunicativos, para ampliar el rango de posibilidades de acceso a distintos destinatarios. Ahora bien, fíjense, para el enfoque sociocultural, un rasgo que es muy relevante es el carácter contextual de la comunicación. ¿Ya? La noción de contexto está directamente vinculada a la de texto, y es, fíjense, etimológicamente, todo lo que está junto al texto. En la imagen que comparto en esta diapositiva, fíjense, estoy mostrando el espacio tras bambalinas, tras un escenario, ¿ya? En un teatro de ópera. Nosotros asistimos al teatro, pues hay una serie de elementos que están tras el telón que soportan la obra, que son dispositivos de iluminación, de amplificación, de tramoya, ¿ya? Que sostienen y hacen posible la comunicación, que son recursos, que son condición necesaria para poder poner en escena ese mensaje complejo. Bueno, todos estos elementos que son condición necesarias para el funcionamiento de un texto, para la producción y también para la interpretación del texto, forman parte del contexto. ¿Ya? Yo les decía, miren, elementos del contexto para poder entender este mensaje es tener alguna noción del calentamiento global. Si no sabemos del calentamiento global, pues que quedamos fuera. Estoy recibiendo ahí unos mensajitos de sonoros
No sé si alguien se está tratando de comunicar o qué. Ay, perdón. Porque no veo el... No sé a qué responderá esto. Déjenme. Bueno, son señales emergentes que tengo en este momento en mi sistema, pero que no sé qué es lo que significan. Lamentablemente. Bueno, ya, fíjense, categorías para el análisis de la producción de la comunicación. Contexto. Para el funcionamiento de cualquier texto, por lo tanto, de cualquier práctica de comunicación, también para el análisis del discurso, se requieren elementos contextuales. ¿Ya? La noción de contexto la empleamos para designar, fíjense, al conjunto de elementos que hacen posible y son condición de funcionamiento de un texto, constituyen condicionamientos estructurales del mismo. Para poder entender un texto yo tengo que manejar el código o los códigos con los cuales está enunciado. Sin el manejo de estos elementos no puedo entender el texto. Forman parte del contexto. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros participamos de la comunicación es porque compartimos elementos contextuales. También se requieren conocimiento de los temas. ¿Ya? En la comunicación, la práctica de la comunicación, ¿no? Que decimos una acción desarrollada siempre por un individuo, decíamos un par de sesiones atrás, ¿ya? Decíamos que uno de los rasgos de la comunicación para el enfoque sociocultural es su carácter histórico. Es decir, esto implica que la comunicación humana siempre está situada en la experiencia de un sujeto inscrita en el tiempo y en el espacio. En esa conjunción de coordenadas de tiempo-espacio va a haber un conjunto de rasgos culturales, sociales que operan y sobre los cuales los sujetos comunicantes fundan sus prácticas de comunicación. Van a ver también en esas condiciones reales de existencia de los seres humanos un conjunto de elementos circunstanciales, ¿ya? Que inciden en la comunicación, pero no la determinan estructuralmente. A estos últimos los llamamos rasgos de la situación comunicativa. ¿Ya? Si lo aplicamos a nuestra clase, por ejemplo, cuestiones fundamentales, elementos estructurales para poder participar de esta clase, bueno, es compartir la lengua castellana, tener ciertos conocimientos sobre comunicación, ser parte de la escuela de periodismo o de una escuela de comunicación, particularmente de nuestra universidad. Esta es una clase, es parte de una asignatura inscrita, ¿no?, en una malla curricular que forma periodistas. Entonces, plenamente se entiende esta práctica y este ejercicio que sostenemos aquí, quienes conocen esas reglas, no quienes están fuera. Digamos, dicho de otro modo, esto no puede ser leído como una sesión de una secta religiosa, ni de un partido político, ni una sesión humorística, ni un show televisivo, ni tampoco una obra de teatro, porque es una clase. Entonces, bueno, esos son elementos estructurales, pero que yo sea el profesor y ustedes sean los alumnos, que esta clase se desarrolle en condiciones de pandemia, es una cuestión circunstancial. Se espera, por ejemplo, que el próximo año las clases vuelvan a hacerse de modo presencial. Y claro, el hecho de que la clase sea por Zoom, que sea remota, que se desarrolle de modo virtual, claro que incide, ¿no es cierto? Es una condición que marca nuestra experiencia comunicativa, pero no la determina estructuralmente. Aunque la clase sea por Zoom, podemos participar de ella. Podemos entender lo que dice el profesor, o parte al menos, eso es lo que se espera,
Es la esperanza, al menos, que tiene el profesor, de hacerlos partícipes de algunos contenidos. En este caso, fíjense, de señalar la importancia que tiene el enfoque sociocultural. ¿Ya? Y uno de los rasgos fuertes del enfoque sociocultural les va a decir siempre, oye, miren, la comunicación siempre es contextual, cambia de contexto en contexto, y las condiciones de la situación comunicativa también inciden. Ya, pero los elementos contextuales son determinantes, porque hay una serie de elementos que tienen un valor estructural en el funcionamiento de la comunicación, sin los cuales no se va a entender lo que estamos diciendo. Por ejemplo, elementos estructurales es que ustedes tengan acceso a un computador. Vean, que todos tengamos acceso a Zoom. Si no tenemos el programa, no tenemos la plataforma, pues no podemos participar de ella. Y a veces eso se manifiesta dramáticamente. Porque no tenemos señal, por ejemplo. Acceso además a Internet. Vean, esos son elementos estructurales. Todos estos componentes tecnológicos tienen un valor. Hay que tener capacidad económica para acceder al computador, por ejemplo. En mi caso, fíjense, estoy usando un computador de la universidad porque el que tenía se echó a perder en la mitad de la pandemia. Me facilitaron uno. Pero bueno, hay que tener acceso a Internet, hay que tener acceso a Zoom, hay que manejar la lengua, hay que tener conocimientos, todos estos elementos son estructurales. Y hay otros que son circunstanciales. Estos rasgos, fíjense, contextuales son indispensables para comprender la comunicación. Hay distintos tipos de contexto. La noción de contexto se emplea de distinta manera. Podemos destacar la noción de contexto cultural, que refiere al conocimiento de los sistemas de significación, ¿no? Y las representaciones o conocimientos sociales que modelan las prácticas sociales en un espacio determinado, en particular las prácticas de comunicación, ¿no? El contexto social, que son las relaciones sociales involucradas en el proceso de comunicación, el hecho de que yo soy un profesor, por ejemplo. Ustedes son estudiantes además de pregrado, no de posgrado. Hay un contexto histórico en el cual se está desarrollando, por ejemplo, marcado por cuestiones como un proceso electoral, proceso de calentamiento global, un contexto histórico de pandemia, que van marcando y estructurando nuestras formas de comunicación. Y hay otros que son contingentes, ¿no? Por ejemplo, yo es una contingencia el hecho de que yo haya estado viajando las semanas anteriores. Es una circunstancia, una situación propia de mi biografía, que no debiera incidir del todo, ¿no?, en el funcionamiento de la comunicación. Es decir, no es tan relevante si hago la clase desde mi casa en Valdivia, así la hago desde un hotel en una ciudad en Perú, ¿no? Si la hago desde Pisac o la hago desde Lima, pues eso no es tan relevante, pero es circunstancial y en cierta medida también puede incidir por la calidad de la señal, por las facilidades que tenemos, en fin. Me dice, profe Carlos, a ver, ¿qué será? ¿Que ya estoy pasado de tiempo? Voy a ver. Efectivamente, hemos llegado al fin de nuestro horario de clases. Bueno, solo señalarles como a modo de resumen, fíjense, se destaca en la perspectiva del enfoque sociocultural, ¿no?, el carácter mediado de la comunicación, el carácter por lo mismo interactivo de la comunicación, el carácter multimodal de la comunicación, ¿no?, el carácter
actualizado que asume la comunicación. Estos son rasgos muy, muy relevantes que van a distinguir a otros enfoques. Fíjense, el enfoque interaccional pragmático también destacaba el carácter contextual, pero aún era un contexto de relaciones, relacional. Y en cambio el enfoque sociocultural va a decir, oye, más importante todavía que el contexto relacional es el contexto cultural, porque sin un contexto cultural es imposible que se estructuren y se desarrollen tipos de relaciones. Es decir, las relaciones humanas están modeladas de modo distinto de acuerdo a los sistemas de significación, los marcos de representación, las estructuras de valores que son propios de las distintas culturas. Eso es. En este rasgo, claro, digamos, en esta mirada, el tema de la situación comunicativa refiere a un conjunto de elementos circunstanciales que inciden en la comunicación, pero no de modo estructural, de modo tal que en términos teóricos son menos importantes que los del contexto. Hago este último comentario por una intervención que hace Carlos, que dice, bueno, sí, análisis del contexto y de la situación, pero lo más importante, los componentes del contexto, que son estructurales, versus los de la situación, que inciden en la comunicación, la afectan, la transforman, pero son circunstanciales. Quedamos hasta aquí el día de hoy. La próxima semana vamos a detenernos en las mediaciones de la comunicación, en la recepción activa y en las prácticas de comunicación y acción, que son preocupaciones que han tenido mucha importancia en la comunicología latinoamericana. Bueno, quedamos hasta aquí. Nos despedimos. Que tengan muy buena semana. Y los espero con sus preguntas, si es que tienen dudas, ¿no? Es importante que saquen la voz y me detengan un poquito, ¿ya? Para que el flujo de la información se adecue a sus necesidades y requerimientos. Que tengan muy buena semana, que estén muy bien y nos vemos entonces la próxima. Chao, profe, que esté bien. Profe, que esté bien. Chau. Chau, chau. Chau.